Mi esposo me dijo que mis padres estaban gravemente enfermos y necesitaban a alguien que los cuidara. Como tenía una junta muy importante esa mañana en mi despacho de contabilidad, mi hija se ofreció a acompañarlo. Confié en ellos completamente. ¿Por qué no lo haría? Se fueron juntos a toda prisa y yo me quedé convencida de que mi familia estaba haciendo lo correcto. Pero la inquietud no me abandonaba, así que decidí manejar hasta allá sin avisar. Cuando entré en la casa sin hacer ruido, casi me desmayo. Lo que presencié no fue cariño ni preocupación. Fue una traición fría y calculada que involucraba a las dos personas que más amaba en este mundo. Y en ese momento me di cuenta de que no era solo una mentira. Era el principio del fin de todo en lo que había creído durante 30 años de matrimonio. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Antes de comenzar a compartir la historia de mi familia, me encantaría conocerte mejor. Por favor, toma un momento para dejar un comentario. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es donde te encuentras ahora mismo? Tu presencia realmente significa mucho para mí. También quiero aclarar que esta historia incluye algunos elementos ficticios añadidos con fines de entretenimiento y educativos. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia, pero el mensaje que comparto aquí está pensado para ser útil. La lluvia había comenzado justo después del amanecer, una llovizna suave y persistente que difuminaba los bordes de todo afuera de nuestras ventanas. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestra casa en la Colonia del Valle, en Monterrey, observando las gotas de agua correr por el vidrio, mientras Ricardo se movía por la cocina con su eficiencia habitual. El olor a café recién hecho y huevos revueltos llenaba el aire. Sofía estaba revisando su teléfono, riendo ocasionalmente por algo en su pantalla. Era ordinario, perfectamente, hermosamente ordinario. «Mamá, ¿viste este artículo sobre el nuevo desarrollo en San Pedro?» Sofía levantó la vista de su teléfono. Sus ojos verdes brillaban con interés. «Dicen que podría traer miles de nuevos empleos». Asentí, tomando mi café. «La firma ha estado siguiendo ese proyecto. Podríamos licitar por el contrato de contabilidad». Ricardo puso un plato de pan tostado frente a mí, su mano rozando brevemente mi hombro. «Tienes esa junta importante hoy, ¿verdad?» «Con la empresa de tecnología». «Sí, TechVista México. Están buscando expandirse. Necesitan alguien que maneje sus libros mientras crecen». Miré el reloj. La junta es a las 11. Debería ser sencillo. El sonido agudo del teléfono de Ricardo cortó el aire. Vi la cara de mi esposo mientras contestaba. La transformación fue instantánea. El color se drenó de sus mejillas. Su mano apretó el borde del mostrador, sus nudillos poniéndose blancos. ¿Cuándo empezó esto? La voz de Ricardo se elevó con pánico. ¿Qué tan alta tiene la fiebre? Me puse de pie antes de darme cuenta de que me había movido. Sofía había dejado su teléfono, su rostro reflejando la preocupación de su padre. Está bien, voy para allá ahora mismo». La mano de Ricardo temblaba mientras bajaba el teléfono. Cuando me miró, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Carolina, es tu papá. Tiene fiebre de 39 grados. Y tu mamá está teniendo dolores severos en el pecho. Apenas puede respirar». Mi estómago cayó. Papá Héctor y mamá Luz tenían más de 80 años. Cualquier enfermedad grave a esa edad podría ser. No quería terminar ese pensamiento. «Voy contigo». Ya estaba buscando mis llaves. «No». Ricardo sacudió la cabeza con firmeza. «Tienes esa junta con TechVista. Es importante para tu carrera. Estaré bien. Solo manejaré a Saltillo. Me aseguraré de que estén bien. Tal vez los lleve al hospital si es necesario. Yo iré con papá». Sofía se puso de pie, ya recogiendo su cabello en una cola de caballo. «Los abuelos nos necesitan a los dos allá. Tú maneja tu junta, mamá. Nosotros nos encargamos». Miré a mi hija, mi inteligente, cariñosa y hermosa hija, y sentí una oleada de orgullo. Incluso en una crisis, ella sabía lo que importaba. La familia, siempre la familia. ¿Están seguros? Miré entre ellos. Ricardo ya estaba reuniendo su billetera. Estamos seguros. Has trabajado tan duro para esta oportunidad, Carolina. Te llamaremos en cuanto lleguemos y evaluemos la situación.
Los abracé a ambos. El perfume de Ricardo, esa misma esencia a madera que había usado durante años, me envolvió. Sofía apretó mi mano. Llámame en el momento en que lleguen. No me importa si estoy en medio de la junta. Y si necesitan ir al hospital, manejo directo a Saltillo. Lo haremos. Ricardo besó mi mejilla. Te amo. Yo también te amo, mamá. Sofía ya se dirigía a la puerta. Me quedé parada en la entrada viendo su auto salir de la cochera. El sedán plateado de Ricardo desapareció a la vuelta de la esquina, las luces traseras parpadeando rojas a través de la lluvia. La casa se sentía mal sin ellos. Caminé de regreso a la cocina, me serví otra taza de café y me senté en la mesa vacía. Los huevos se habían enfriado. El cargador del teléfono de Sofía todavía estaba conectado a la pared. Los lentes de lectura de Ricardo estaban sobre el mostrador junto a su crucigrama a medio terminar. Revisé mi calendario. La junta con TechVista. Una llamada de seguimiento con otro cliente a las 2. Planes de cena con los Martínez el sábado, que necesitarían cancelarse si la situación de papá y mamá era seria. Pero algo se sentía mal. No podía explicarlo. No podía señalar ningún detalle específico que pareciera incorrecto. Tal vez era la forma en que Ricardo había agarrado su billetera un poco demasiado rápido. Tal vez era como Sofía se había ofrecido a ir un poco demasiado ansiosamente. Tal vez era solo el miedo hablando, el instinto antiguo que susurra advertencias cuando las personas que amas están en peligro. Caminé a la sala, me paré frente a la repisa de la chimenea, donde nuestras fotos familiares estaban exhibidas. Ricardo y yo el día de nuestra boda, ambos imposiblemente jóvenes. Sofía graduándose de la universidad, su sonrisa radiante bajo el birrete. Los 3 de vacaciones en Puerto Vallarta, el viento agitando nuestro cabello mientras reíamos por algo que ya no podía recordar. 30 años de matrimonio. 30 años construyendo una vida juntos. Una hija que habíamos criado con amor y cuidado. Suegros que me habían recibido en su familia desde el principio. Todo lo que siempre había querido estaba en esas fotos. Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera parada al borde de algo oscuro y vasto? Revisé mi reloj. 10:15. La junta con TechVista era en 45 minutos. Debería irme, preparar mis materiales, revisar la propuesta una vez más. Pero no podía sacudir la sensación. Tomé una decisión. Caminé al closet del pasillo, agarré mi chamarra y tomé las llaves de mi auto. Pararía en la florería en el camino, compraría algunas flores para mamá Luz. Tal vez recogería algo de medicina en la farmacia, reductores de fiebre, analgésicos, lo que pudiera ayudar. Luego manejaría a Saltillo, revisaría a papá Héctor y mamá Luz yo misma, me aseguraría de que todo estuviera bajo control. La junta con TechVista podría esperar. Ellos entenderían. La familia era primero. Estaba saliendo de la cochera 20 minutos después. Un ramo de lirios blancos en el asiento del pasajero junto a una bolsa de la farmacia. La lluvia se había intensificado, tamborileando contra el parabrisas en un ritmo constante. No lo sabía entonces, pero estaba manejando hacia el final de mi matrimonio, el final de mi confianza, el final de la mujer que había sido durante 60 años. 2 horas después, estaría parada en la puerta de la casa de mis padres con flores en la mano y vería todo mi mundo colapsar. Pero en ese momento, manejando a través de la lluvia con el radio sonando suavemente, todavía creía la mentira. Todavía creía en la familia perfecta que pensaba que tenía. Había estado manejando durante 45 minutos, los limpiaparabrisas manteniendo el ritmo con mis pensamientos mientras la lluvia continuaba cayendo a través de la carretera Federal 40. La autopista se extendía hacia el sur a través del paisaje gris, tierras de cultivo y árboles dispersos difuminándose más allá de mis ventanas. Seguía pensando en mamá Luz y papá Héctor. Habían sido parte de mi vida durante 30 años, desde el día en que, nerviosamente, le pedí permiso a papá Héctor para casarme con su hijo. Me había mirado por encima de sus lentes de lectura, serio, durante exactamente 3 segundos, antes de romper en una sonrisa y estrechar mi mano tan fuerte
que pensé que mi brazo se caería. Bienvenida a la familia, mija. Así me había llamado, mija. Mamá Luz había sido igual de acogedora. Cada día de Acción de Gracias hacía su famosa tarta de manzana específicamente, porque sabía que era mi favorita. Cada Navidad me deslizaba un pedazo extra de cajeta cuando Ricardo no estaba mirando, con un guiño de complicidad. Buena gente, gente amable. Y ahora, a los 80 y 78 años, estaban enfrentando una enfermedad seria, tal vez algo peor. Apreté el volante con más fuerza. Papá Héctor tenía 80 años. A esa edad, cualquier enfermedad podía volverse crítica rápido. Una fiebre alta podía convertirse en neumonía. Dolores en el pecho podrían significar... No quería pensar en eso. Me había detenido en una pequeña tienda de abarrotes unos 15 kilómetros atrás. Había recogido un ramo de lirios blancos, los favoritos de mamá Luz. Luego había pasado por una farmacia, había agarrado reductores de fiebre, medicamentos para el dolor, cualquier cosa que pudiera ayudar hasta que pudieran recibir atención médica adecuada. El farmacéutico me había dado una mirada comprensiva cuando le expliqué la situación. Espero que se mejoren pronto. Gracias. Yo también. Ahora, mientras tomaba la salida para Saltillo, la lluvia parecía intensificarse. El cielo era del color del acero viejo, pesado con nubes que prometían que el clima no iba a mejorar pronto. Navegué por calles familiares. Ricardo y yo habíamos hecho este viaje innumerables veces a lo largo de los años. Fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, visitas dominicales al azar solo porque sí. Conocía cada vuelta, cada semáforo. La calle Allende apareció a mi derecha. Giré, manejé 3 cuadras, y allí estaba. Número 847 de la calle Allende. Una casa modesta de un solo piso con revestimiento color crema y contraventanas verde oscuro. Un césped pequeño y bien mantenido se extendía hasta la banqueta. La vieja camioneta pick-up de papá Héctor estaba en la entrada y el portón del frente estaba completamente abierto. Mi pie se levantó del acelerador. Eso no estaba bien. Papá Héctor y mamá Luz siempre mantenían ese portón cerrado. Siempre. Papá Héctor lo había instalado él mismo hace 15 años después de que el perro de un vecino había entrado a su jardín y había destrozado los rosales de mamá Luz. Era religioso sobre mantenerlo con pestillo, pero hoy estaba abierto, balanceándose ligeramente con la brisa. Pasé de largo la casa y estacioné unos 30 metros más adelante, junto a un gran árbol de mezquite. Algún instinto que no podía nombrar me dijo que no me estacionara justo enfrente, que no anunciara mi llegada. Me senté allí por un momento, el motor encendido, los limpiaparabrisas todavía funcionando. A través del parabrisas rayado por la lluvia, podía ver la casa claramente. Las luces estaban encendidas adentro. No había señales de angustia, no había ambulancia, no había actividad frenética que esperarías si 2 personas ancianas estuvieran gravemente enfermas. Apagué el motor, agarré las flores y la bolsa de la farmacia, abrí la puerta del auto y salí a la lluvia. La caminata a la casa se sintió más larga de lo que debería. Cada paso parecía resonar demasiado fuerte contra el pavimento mojado. Entonces lo escuché. Un televisor sonando lo suficientemente claro como para distinguir la voz entusiasta de un presentador de concursos, seguida de risas y aplausos del público. Me detuve a caminar. La gente enferma no veía concursos. Las personas con fiebre de 39 grados y dolores severos en el pecho no se sentaban a ver televisión. Estaban en cama con dolor. Tal vez camino a la sala de emergencias, pero no viendo concursos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué más a la casa manteniéndome callada. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, solo una rendija, pero suficiente para que pudiera ver en el pasillo tenue más allá. Extendí la mano, empujé la puerta unos centímetros más. Se movió silenciosamente sobre bisagras bien aceitadas. El interior de la casa se veía normal. La colección de figuritas de cerámica de mamá Luz llenaba el estante en el pasillo. La chamarra de papá Héctor colgaba del perchero. El olor familiar de la casa envolvía todo.
Una mezcla de madera vieja, velas de vainilla y el tenue aroma de las bolsitas de lavanda que mamá Luz guardaba en todas partes. Entré, moviéndome tan silenciosamente como pude. Dejé las flores y la bolsa de la farmacia sobre la mesita pequeña cerca de la entrada. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no podría haber dicho exactamente por qué. El televisor estaba más fuerte ahora. Podía escucharlo claramente desde lo que sabía era la sala, justo al final del pasillo y a la derecha, y debajo del ruido del televisor podía escuchar voces hablando, no gimiendo de dolor, no gritando por ayuda, solo hablando, normalmente, casualmente. Me moví por el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en la casa podían escucharlo. Cada paso se sentía como un trueno, aunque estaba caminando sobre alfombra. La entrada de la sala estaba delante de mí a la derecha. Las voces eran más claras ahora. Una de ellas era el barítono distintivo de papá Héctor, ligeramente ronco con la edad. La otra era el tono más suave de mamá Luz. Llegué a la entrada, miré adentro, y todo mi mundo se inclinó de lado. Mamá Luz estaba sentada en el sofá, un plato de galletas en su regazo, viendo la televisión con obvio disfrute. Llevaba puesto su rebós o morado favorito, el que siempre usaba cuando estaba cómoda y feliz. No había señales de dolores en el pecho, sin dificultad para respirar. Tomó otra galleta, le dio un mordisco y se rió de algo en la pantalla. Papá Héctor estaba sentado en su sillón reclinable, su reino como él lo llamaba, con el periódico matutino extendido sobre su regazo. Lentes de lectura posados en su nariz, sin fiebre, sin enfermedad. Miró hacia la televisión, se rió entre dientes por cualquier chiste que acababa de hacerse, y luego volvió a su periódico. Ambos estaban perfecta, completa, innegablemente sanos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ricardo me había mentido. Las palabras seguían repitiéndose en mi mente una y otra vez. Ricardo me había mentido. No había emergencia, no había padres enfermos, ninguna crisis que requiriera que él y Sofía dejaran todo y manejaran a Saltillo. Entonces, ¿por qué estaban aquí? Como respondiendo a mi pregunta no formulada, escuché la voz de Ricardo desde algún lugar más profundo de la casa, desde la dirección de la cocina. Necesitamos movernos más rápido, no podemos seguir esperando. Luego la voz de Sofía. Lo sé, papá, pero tenemos que tener cuidado. Si ella se entera antes de que estemos listos. El tono de Ricardo era firme. Seguro. Carolina confía en nosotros completamente. Siempre lo ha hecho. Mis piernas se sintieron débiles. No estaban hablando de medicina. No estaban discutiendo citas con doctores o visitas al hospital o ningún tipo de atención médica. Estaban hablando de dinero. Mi dinero. Y estaban hablando de mí. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y comencé a grabar. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber que esta pesadilla era real. Mis dedos torpedearon con la pantalla. El icono de la aplicación de grabación parecía imposiblemente pequeño. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía tocarlo. Finalmente, el punto rojo apareció. Grabando. Sostuve el teléfono en alto, moviéndome tan silenciosamente como pude hacia la entrada de la cocina. Cada paso se sentía peligroso, como caminar a través de un campo minado. Un crujido de las tablas del piso, una sombra cayendo mal, y sabrían que estaba aquí. Me presioné contra la pared justo afuera de la entrada de la cocina, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, lo suficientemente escondida para que no pudieran verme. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharían. La voz de Ricardo vino claramente. ¿Transferiste los 3,000 esta semana? Hecho esta mañana, papá. Sofía sonaba casual, como si estuviera discutiendo las compras del supermercado. Mamá nunca revisa los estados de cuenta de todas formas. ¿3,000 esta semana?
Eso significaba que esta no era la primera vez. ¿Cuál es el total ahora?, preguntó Ricardo. Una pausa. Luego Sofía. $234,000. Solo unos meses más y tendremos suficiente. El número me golpeó como un golpe físico. $234,000, casi $250,000, desaparecido, robado por mi esposo y mi hija. Mi visión se nubló. Me presioné más fuerte contra la pared, necesitando algo sólido para mantenerme erguida. ¿Estás seguro de que no lo notará? La voz de Ricardo llevaba un toque de preocupación. Sofía se rió. Realmente se rió. Papá, mamá es asesora financiera, pero está tan ocupada con sus clientes que nunca mira sus propias cuentas. En realidad es un poco gracioso si lo piensas. Gracioso. Ella pensaba que destruirme era gracioso. A veces todavía me siento culpable, comenzó Ricardo. No lo hagas. Sofía lo interrumpió, su voz volviéndose fría. Ella ha ignorado nuestras necesidades emocionales durante años. Te mereces esto. Ambos nos lo merecemos. Cada palabra era un cuchillo. Cada oración tallaba algo de mí que nunca recuperaría. Había ignorado sus necesidades emocionales. Pensé en cada fiesta de cumpleaños que había organizado para Sofía, cada recital de baile al que había asistido, cada conferencia de padres y maestros, cada noche hasta tarde ayudándola con su tarea, enseñándola a manejar, estando allí cuando le rompieron el corazón por primera vez. Pensé en Ricardo. 30 años de matrimonio, 30 años trabajando duro para proveer para nuestra familia, de construir una vida juntos, de pensar que éramos felices. ¿Había perdido algo? ¿Había estado ciega a su infelicidad? ¿O era esta solo la historia que se habían contado a sí mismos para justificar lo que estaban haciendo? Las transferencias han sido suaves, continuó Sofía. Las he estado distribuyendo en 3 cuentas diferentes. Incluso si ella revisara, lo cual no hará, solo parecería como patrones normales de gasto. Has sido tan inteligente con esto, cariño. Aprendí de los mejores, papá. Sonaban orgullosos, como si estuvieran discutiendo una empresa comercial exitosa, no la destrucción sistemática de mi vida. Mi pecho se sentía apretado. No podía respirar correctamente. El pasillo parecía inclinarse, las paredes cerrándose. Esto no puede ser real. Esta es mi familia. Quería irrumpir en esa cocina. Quería azotar mi teléfono sobre la mesa y exigir respuestas. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que yo sabía todo. Pero algo me detuvo. Necesitaba más que esto. Necesitaba entender el alcance completo de lo que habían hecho. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Qué planeaban hacer con el dinero? ¿Eran solo ellos dos? Una voz masculina desde la sala. Todo listo. Me congelé. Un hombre. Había un hombre en esta casa. Un hombre cuya voz no reconocía. «Casi terminamos», gritó Ricardo de vuelta. Carolina todavía no sospecha nada. El hombre se rió. Profundo, confiado, casual. Perfecto. Mi sangre se volvió hielo. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y por qué Ricardo sonaba tan cómodo hablando con él? Probablemente deberíamos irnos pronto, continuó el hombre. No querremos arriesgarnos a que ella realmente aparezca. No lo hará, dijo Sofía. Está en esa junta con Tecvista. Estará allí por horas. Lo habían planeado todo. Lo habían cronometrado. Se aseguraron de que estuviera ocupada de manera segura mientras se reunían aquí para discutir cómo me estaban robando hasta dejarme ciega. El hombre dijo algo más, demasiado bajo para que lo escuchara claramente. Ricardo respondió con una risa que reconocí, íntima y familiar. La risa que solía guardar solo para mí. Tenía que verlo. Tenía que saber quién era esta persona que se había convertido en parte de la conspiración de mi familia contra mí. Me moví cuidadosamente hacia la entrada de la sala y miré adentro. Lo que vi hizo que mi sangre se enfriara. Mis manos se estabilizaron en el teléfono que aún grababa mientras me acercaba a donde podía ver en la sala sin ser vista. El ángulo era incómodo, forzándome a inclinarme contra el marco de la puerta, pero tenía una vista clara. Un hombre estaba sentado en el sofá. Principios de los 30, tal vez,
complexión atlética, bien vestido, con jeans oscuros y un suéter ajustado. Guapo, de esa manera casual y confiada que probablemente lo hacía acostumbrado a conseguir lo que quería. Estaba sentado cerca de Ricardo, demasiado cerca. Su mano descansaba en el reposabrazos entre ellos, pero sus dedos rozaban el brazo de Ricardo de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. Ricardo no se alejó. Se rió de algo que el hombre dijo, su lenguaje corporal relajado, cómodo. ¿Está teniendo una aventura? El pensamiento me golpeó como un mazo. 30 años de matrimonio, y mi esposo estaba teniendo una aventura con un hombre lo suficientemente joven como para ser su hijo. Pero entonces Sofía entró desde la cocina. Llevaba 2 tazas de café, moviéndose con facilidad familiar por el espacio. Le dio una a Ricardo, luego caminó alrededor de la mesa de centro para darle la otra al hombre. «Gracias, preciosa», dijo él, tomando la taza. La palabra «preciosa» colgó en el aire. El hombre se puso de pie, se movió hacia Sofía. Su mano tocó su brazo, persistiendo, íntima. Sofía le sonrió. Esa misma sonrisa cómoda que solía darle a su novio de preparatoria cuando pensaba que yo no estaba mirando. Espera. Mi mente luchó por procesar lo que estaba viendo. ¿Estaba este hombre involucrado con Ricardo o con Sofía? Observé congelada mientras el hombre se acomodaba de nuevo en el sofá, pero esta vez se posicionó entre ambos. Ricardo a su izquierda, Sofía a su derecha. Hablaba con ambos, gesticulando mientras hablaba, pero su lenguaje corporal hacia Sofía era diferente, más íntimo. La forma en que la miraba, la forma en que su mano encontraba razones para tocar su hombro, su mano, su rodilla. Y Ricardo, mi esposo, o no lo notaba o no le importaba. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Mi teléfono todavía estaba en mi mano, todavía grabando audio. Lo cambié a la cámara, lo puse en modo silencioso y comencé a tomar fotos. Acerqué el zoom, la cara del hombre lo suficientemente clara para identificarlo. Clic. El hombre sentado con Ricardo, su mano en su brazo. Clic. El hombre inclinándose cerca de Sofía, sus cabezas casi tocándose. Clic. A través de la ventana, visible en el fondo, un auto estacionado en la entrada. No lo había notado antes. Un sedán azul oscuro. Acerqué el zoom en la placa. Coahuila DHR 2947. Clic. Necesitaba saber quién era esta persona. Necesitaba entender qué papel jugaba en cualquier conspiración que se estaba desarrollando en mi vida. El hombre se rió de algo que dijo Sofía. «Eres brillante, ¿lo sabes? Carolina nunca vio venir nada de esto. Carolina». Mi nombre en su boca sonaba como burla. «Es demasiado confiada», dijo Ricardo. «Siempre lo ha sido. Hace las cosas más fáciles para nosotros. Nosotros. Los tres, una unidad, un equipo trabajando contra mí». «¿Cuánto tiempo más?», preguntó el hombre. «Unos meses más», respondió Sofía. «Entonces podemos hacer el movimiento final». El movimiento final. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más habían planeado? Tomé una foto más, los tres juntos, una toma perfecta que capturaba su cómoda conspiración. Luego, retrocedí cuidadosamente de la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que me escucharían. Cada paso hacia atrás se sentía peligroso, como si estuviera desactivando una bomba que podría explotar si cometía un movimiento en falso. Llegué al pasillo del frente. Las flores y la medicina que había traído estaban sobre la mesa de entrada, burlándose de mí con su optimismo inútil. Las recogí, no podía dejar evidencia de que había estado aquí, y me moví hacia la puerta del frente. Todavía estaba ligeramente entreabierta, exactamente como la había encontrado. Me deslicé a través, la cerré con apenas un susurro de sonido, y luego caminé rápidamente a través del césped mojado hacia mi auto. La lluvia se había intensificado, cayendo más fuerte ahora. Para cuando llegué a mi auto y me metí adentro, estaba empapada. Me senté detrás del volante sin encender el motor, solo sentada, mirando.
Saqué las fotos en mi teléfono. La cara del hombre llenaba la pantalla. Guapo, confiado, sonriendo. ¿Quién eres? Deslicé a la siguiente foto. Él con Ricardo, luego él con Sofía, luego la placa. Podía rastrear eso, averiguar quién era dueño del auto, conseguir un nombre. ¿Pero entonces qué? La lluvia tamborileaba en el techo del auto, una percusión constante que igualaba el caos en mi cabeza. Observé la casa a través del parabrisas rayado por la lluvia, las luces brillando cálidas en las ventanas, mi esposo y mi hija adentro con un extraño planeando algo que me destruiría. $234,000 ya desaparecidos, y aún no habían terminado. Unos meses más, entonces podemos hacer el movimiento final. ¿Cuál era el movimiento final? ¿Qué más habían planeado? Miré las fotos de nuevo. La cara del hombre, su intimidad cómoda con mi esposo y mi hija, la forma en que habían formado un triángulo de conspiración, y de repente entendí algo que hizo que mi sangre se enfriara aún más. Esto no era solo sobre dinero, esto era más grande, más oscuro, más calculado que un simple robo. Estaban planeando algo que iría más allá de robar mi dinero, algo que requería meses más de preparación. Algo de lo que parecían seguros que nunca me recuperaría. Me senté en ese auto durante 20 minutos, la lluvia golpeando el metal sobre mí, mirando fijamente la cara de un extraño en la pantalla de mi teléfono, mi esposo, mi hija, un hombre que nunca había visto antes, y una conspiración más grande y más oscura de lo que podría haber imaginado. Manejé a casa en un estado de entumecimiento. Cuando abrí mi laptop para revisar las cuentas bancarias, mis peores temores se confirmaron. La autopista se extendía interminablemente frente a mí. La lluvia había parado, dejando pavimento mojado que reflejaba el cielo gris. No recordaba el viaje. Mis manos agarraban el volante, mi pie trabajaba los pedales, pero mi mente estaba en otro lugar por completo. La risa de Ricardo, la voz fría de Sofía, esa sonrisa confiada del extraño. $234,000. A las 3:00 estaba llegando a mi cochera. La casa se veía pacífica, ordinaria. Nada había cambiado por fuera. Todo había cambiado por dentro. Abrí la puerta y entré en el silencio. Nadie en casa, solo habitaciones vacías guardando secretos que había sido demasiado ciega para ver. Fui directamente a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Mi laptop estaba esperando. La miré por un largo momento antes de abrirla. Por favor que esto esté mal. Por favor. Pero ya sabía que no lo estaba. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria de HSBC, la cuenta de cheques conjunta que Ricardo y yo habíamos compartido durante 30 años. Establecí el rango de fecha a 18 meses y presioné buscar. La pantalla cargó. Allí estaba. Cada semana como un reloj. Transferencia electrónica. $3,000. Martes una semana, jueves la siguiente. Pero siempre ahí, semana tras semana tras semana. Destino, cuenta de inversión, Islas Caimán. Nunca había autorizado ninguna cuenta en las Islas Caimán. Hice la matemática aunque ya conocía la respuesta. 3,000 multiplicado por 4 semanas, multiplicado por 18 meses. $216,000. Me desplacé más profundo, encontré las anomalías. Transferencias más grandes dispersas por todas partes. 5,000 aquí, 8,000 allá. Otros 3,000. Total, $234,000. Exactamente lo que Sofía había dicho. Mi pecho se apretó. Me puse de pie, caminé a la ventana. Afuera, el agua goteaba de los árboles. Un vecino paseaba un perro. La vida normal continuaba mientras la mía colapsaba. Había trabajado semanas de 60 horas por este dinero, había saltado vacaciones, había perdido recitales de baile por fechas límite con clientes. Me dije a mí misma que valía la pena porque estaba proveyendo para mi familia. ¿Para qué? ¿Para financiar mi propia destrucción? Saqué mi teléfono y encontré el nombre que necesitaba. Mariana Telles, compañera de universidad. Ahora, una de las mejores abogadas de divorcios de Monterrey. 2 tonos. Carolina, ha pasado tiempo, ¿qué pasa? Su voz era cálida, amigable. No habíamos hablado en meses. Mariana, necesito ayuda.
Es urgente. Todo en mi tono cambió su actitud instantáneamente. Ven a mi oficina ahora mismo. 30 minutos. Te estaré esperando. Colgué e inmediatamente marqué de nuevo. Felipe Ramos, mi contador durante 10 años. Meticuloso, minucioso, confiable. Carolina, ¿qué puedo hacer por ti? Felipe, necesito cada registro financiero, cada cuenta, cada transacción, cada documento. 3 años atrás. Una pausa. Felipe era lo suficientemente inteligente para entender lo que no estaba diciendo. ¿Está todo bien? No, pero lo estará. ¿Qué tan rápido puedes conseguirlo? Sacaré todo esta noche. Mañana por la mañana. Perfecto. Gracias. Dejé el teléfono y tomé un respiro. Las piezas se estaban moviendo en su lugar. Representación legal, documentación financiera, evidencia. Esto era real. Esto estaba pasando. Miré la pantalla de la computadora de nuevo. Todas esas transferencias marchándose con el trabajo de mi vida. Cada una representaba horas lejos de casa, clientes que había ayudado, confianza que había construido. Había construido una carrera ayudando a la gente a proteger su dinero. Y había estado demasiado ocupada para notar que mi propia familia me estaba robando. Mi teléfono zumbó. Ricardo, un mensaje de texto. ¿Cómo salió tu junta? Espero que haya ido bien. Te amo. Te amo. Miré esas palabras hasta que no significaron nada. Luego el teléfono sonó. Ricardo llamando. Su foto de contacto me sonreía, del verano pasado en Mazatlán, el atardecer detrás de nosotros, ella diciéndome cuán afortunada se sentía. No podía saber que yo sabía. Todavía no. No hasta que todo estuviera en su lugar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Mi dedo se cernía sobre el botón de respuesta, pero no pude. Todavía no. No antes de que entendiera todo. No antes de que tuviera un plan. Lo dejé ir a buzón de voz. La culpa se retorció dentro de mí. 30 años de ser la esposa que siempre contestaba, que siempre estaba ahí. Pero esa esposa había sido una tonta. Esa esposa había confiado mientras la robaban hasta dejarla ciega. Ya no podía ser esa esposa. Otro zumbido. Notificación de buzón de voz. No la escuché. En su lugar agarré mis llaves, mi laptop y los estados de cuenta bancarios impresos. 30 minutos hasta la oficina de Mariana. Necesitaba moverme. Mientras cerraba con llave la puerta del frente, mi teléfono zumbó de nuevo. Ricardo, ¿todo bien? No contestaste. Escribí de vuelta con manos firmes. Perdón, en el auto. La junta se alargó. Yendo con otro cliente. Hablamos esta noche. Te amo. La mentira vino más fácil de lo esperado. Me subí a mi auto y manejé hacia el centro de Monterrey, hacia la oficina de Mariana, hacia lo que viniera después. Detrás de mí, la casa se quedó vacía, guardando secretos que había sido demasiado ciega para ver. Pero ya no estaba ciega. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Mariana escuchó la grabación en absoluto silencio. Cuando terminó, me miró con una mezcla de piedad y furia fría. Su oficina ocupaba el piso 20 de un edificio de oficinas en el centro de Monterrey. Paredes de vidrio ofrecían una vista de la ciudad extendiéndose debajo de nosotros. Las luces comenzaban a parpadear a medida que la tarde se acercaba. Muebles modernos, libros de derecho forrando una pared y un escritorio que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de la gente. Había manejado aquí en un aturdimiento, la grabación quemando en mi teléfono como evidencia de un crimen que todavía no podía aceptar completamente como real. Mariana había despejado su agenda como lo prometió. Ahora se sentaba frente a mí, su expresión oscureciéndose con cada palabra de la grabación. La voz de Ricardo. ¿Transferiste los 3,000 esta semana? La respuesta de Sofía. Hecho esta mañana, papá. 5 minutos de mi familia discutiendo casualmente cómo me habían robado. Cuando finalmente terminó, el silencio llenó la oficina. Carolina. La voz de Mariana era controlada, profesional, pero podía escuchar la ira debajo. Esto es fraude, malversación,
Conspiración. Esto no es solo un mal matrimonio. Esto es criminal. Le mostré las fotos siguiente. El hombre en la pantalla de mi teléfono sentado entre mi esposo y mi hija, cómodo y confiado. Necesitamos identificarlo, dijo Mariana inmediatamente. Estoy recomendando que contratemos a una investigadora privada. Verónica Salinas es la mejor en Monterrey, lo que sea necesario. Asintió, ya haciendo notas. Esto es lo que vamos a hacer. No los confrontes. Todavía no. Construimos un caso inatacable. Primero, registros financieros. Vigilancia, evidencia de cada transacción. Si los confrontas ahora, destruirán evidencia. Se conseguirán abogados. Perderemos nuestra ventaja. Entonces, ¿solo finjo? ¿Actúo como si todo fuera normal? Exactamente. Sus ojos encontraron los míos. Sé que es difícil, pero atacamos cuando estemos listas, no antes. El viaje a casa se sintió más largo de lo que debería. Seguía revisando el reloj. Felipe llegaría a las 8:30 con los registros financieros. Para cuando llegué a mi cochera, la oscuridad se había asentado completamente. Me senté en el auto por un momento, reuniéndome. Luego entré. Felipe llegó exactamente a tiempo. En mi oficina en casa, extendió documentos sobre mi escritorio. Una pila gruesa de papeles que representaba 3 años de mi vida financiera. Carolina, necesitas ver esto. Su voz era grave. Me mostró el primer documento. Una hipoteca sobre nuestra casa. $120,000 con fecha de hace un año. Nunca saqué una hipoteca, dije. Alguien lo hizo, mira la firma, miré. Se suponía que era mía, pero la letra estaba ligeramente diferente. Cercana, pero no del todo correcta. Esa no es mi firma. Eso pensé. Felipe sacó otro documento. Y esta, tu póliza de seguro de vida. Hace 6 meses cambiaron al beneficiario. Miré el papel. Donde el nombre de Ricardo debería haber estado, vi el nombre de Sofía en su lugar. Nunca autoricé este cambio. Alguien lo hizo. Alguien con acceso a tu información personal, tu firma, tus cuentas. Mis manos se enfriaron. Están planeando algo peor que robo. Parece ser así. La expresión de Felipe era sombría. Tendré un análisis completo para el fin de semana. Pero Carolina, necesitas tener mucho cuidado. El sonido de la puerta del frente abriéndose nos hizo congelarnos a ambos. Mamá, llegamos a casa. La voz de Sofía, brillante y alegre, resonó por la casa. Miré a Felipe. Rápidamente reunió los documentos, los metió en su maletín. Actúa normal, susurró. Me iré por la puerta de atrás. Tomé un respiro, forcé mi cara a algo que se pareciera a una sonrisa y salí de mi oficina. Sofía estaba parada en el pasillo, su rostro iluminado con lo que parecía genuina felicidad. Se apresuró hacia adelante y me abrazó. Los abuelos están mucho mejor. La abracé de vuelta, sintiendo mi corazón quebrarse. Eso es maravilloso, cariño. Ricardo apareció detrás de ella, cansada pero sonriendo. Besó mi mejilla. Gracias por ser tan comprensiva sobre que nos fuéramos repentinamente. Por supuesto. Solo me alegra que estén bien. Las mentiras venían tan fácilmente ahora. Permíteme pedir pizza. Es tarde para la cena. Perfecto. Ricardo apretó mi mano. Estoy exhausta. 20 minutos después, estábamos sentadas alrededor de la mesa de la cocina, con cajas de pizza abiertas entre nosotras. Una familia normal, teniendo una cena normal. Sofía habló sobre el estrés del trabajo. Ricardo mencionó tal vez visitar a sus padres de nuevo la próxima semana. Asentí, sonreí, hice preguntas, jugué el papel de madre preocupada y esposa devota. Por dentro estaba muriendo. Cada palabra que Sofía hablaba, escuchaba su voz de la grabación. Mamá nunca revisa las cuentas. En realidad es un poco gracioso. Cada vez que Ricardo tocaba mi mano, sentía la mano de ese extraño en su brazo, en la sala de Mamá Luz. Pero sonreí. Me reí de los chistes de Sofía. Besé la frente de Ricardo cuando bostezó y dijo que se iba a la cama temprano. Subiré pronto, le dije. Solo quiero terminar algunos correos de trabajo. Subió. Sofía la siguió poco después, llamando buenas noches desde su cuarto.
Me senté sola en la cocina, rodeada de cajas de pizza vacías y los escombros de mi vida. Más tarde, yacía en la cama junto a mi esposo, escuchando su respiración pacífica. Se había quedado dormida fácilmente, sin culpa. Miré el techo, mi mente girando con evidencia y planes. El cambio de beneficiario, las firmas falsificadas, las cuentas ocultas, el hombre misterioso. $234,000 ya desaparecidos. Mañana llamaría a Verónica Salinas. Mañana, la verdadera investigación comenzaría. Durante la siguiente semana, me convertí en una actriz en mi propia vida. Cada sonrisa estaba ensayada. Cada te amo sabía a ceniza. Viernes por la mañana, día 1. Me senté frente a Verónica Salinas en su oficina en el lado este de Monterrey. Espacio modesto, archivadores forrando las paredes, pantallas de computadora mostrando imágenes de vigilancia de otros casos. Profesional, eficiente, exactamente lo que necesitaba. Verónica estaba en sus 50s, de ojos agudos con el tipo de presencia que te hacía sentir como si viera todo lo que estabas tratando de esconder. «Cuéntame todo», dijo. Le mostré las fotos, la grabación, el número de placa DHR 2947. Estudió cada pieza de evidencia cuidadosamente tomando notas. Averiguaré quién es, dónde va, con quién está realmente. Necesito todo, sin importar cuánto duela. Tendrás respuestas dentro de una semana. Me miró directamente. Pero, Carolina, prepárate. La verdad rara vez es amable. Ya sabía eso. El viaje a casa se sintió surreal. Estaba a punto de pasar la siguiente semana fingiendo que nada había cambiado mientras una extraña investigaba la traición de mi familia. Ese fin de semana comenzó la tortura. Sábado por la mañana hice desayuno. Ricardo bajó en su bata, besó mi mejilla, me dijo que los huevos estaban perfectos. Sonreí, la besé de vuelta, no probé nada más que mentiras. Sofía se unió a nosotras, alegre y brillante. «Mamá, esto es increíble. Eres la mejor. Haría cualquier cosa por mis niñas». Las palabras vinieron automáticamente, huecas. En el trabajo no podía concentrarme. Los clientes hacían preguntas que tenía que pedirles que repitieran. Los números se borraban en las hojas de cálculo. Mi asistente tocó a mi puerta el martes por la tarde. «Señora Méndez, ¿se siente bien?» Parece distraída. Solo mucho en mi mente. Estoy bien, pero no estaba bien. Cada tarde llegaba a casa para cenas familiares. Ricardo hablaba sobre su día visitando amigos, haciendo mandados, ayudando a sus padres. Todo probablemente mentiras. Sofía compartía emoción sobre proyectos de trabajo, campañas de marketing. «La nueva campaña se lanzará la próxima semana, mamá. Creo que va a ser enorme». «Eso es maravilloso, cariño. Has trabajado tan duro», quería gritar. Quería voltear la mesa y exigir la verdad. En su lugar, sonreí e hice preguntas de seguimiento como una buena madre. Ricardo notó que algo estaba mal el miércoles. «Cariño, te ves exhausta. ¿Está todo bien?» «Temporada ocupada. Ya sabes cómo se pone. Tal vez deberías tomarte un día libre. Lo haré pronto». Otra mentira para añadir a la pila. Las noches eran lo peor. Acostada junto a Ricardo en la oscuridad, escuchando su respiración pacífica mientras mi mente giraba con evidencia y preguntas. Ella dormía fácilmente, sin culpa. Yo miraba el techo hasta el amanecer. El jueves por la noche me derrumbé en mi oficina en casa. Me senté sola en la oscuridad, la cabeza entre las manos. 30 años de matrimonio. Una hija que había criado desde su nacimiento. ¿Algo de eso había sido real? Mi teléfono sonó. Verónica. «Carolina, lo he identificado. Mateo Silva, 32 años. Entrenador personal en Gimnasio Olimpia en San Pedro Garza García. Vive en un apartamento de lujo cercano. Mis manos se enfriaron. ¿Está con mi esposo? Todavía estoy confirmando detalles. Dame más tiempo». 2 días después, día 5, llamó de nuevo. «Carolina, he estado siguiendo a Mateo durante 5 días y se reúne con Sofía cada día. Cafeterías, su apartamento, restaurantes. Claramente están involucrados.
Me sentí enferma. ¿Qué hay de Ricardo? Se ha reunido con Ricardo 2 veces. Ambas veces Sofía estaba presente, pero el lenguaje corporal... Verónica hizo una pausa. No está con Ricardo. Carolina, la intimidad, la forma en que la mira, la toca. Todo está dirigido a Sofía. Las palabras tardaron un momento en aterrizar. ¿Estás diciendo que Mateo es el novio de mi hija, no de mi esposo? Me senté pesadamente. La habitación se inclinó. Sofía era la mente maestra, no Ricardo. Mi hija, mi niña pequeña, estaba manipulando a su propio padre, usándolo, y Ricardo o no lo veía o no le importaba. Recordé los documentos del seguro de vida, el cambio de beneficiario, el nombre de Sofía reemplazando al de Ricardo. Está planeando algo, dije en voz baja. Algo peor que robo. Carolina, hay más. Mi agarre se apretó en el teléfono. ¿Qué? He estado monitoreando la actividad en línea. Sofía ha estado buscando información sobre sustancias que no dejan rastros. Y revisé los registros de mantenimiento de tu auto. Alguien manipuló tu sistema de frenos hace 3 semanas. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Verónica era firme, pero grave. Estoy diciendo que tu hija podría estar planeando hacerte daño. 3 días pasaron en un silencio incómodo. Todavía pasaba por las mociones. Trabajo, casa, cenas familiares, pero observaba a Sofía cuidadosamente. Entonces, en el día 10, alguien intentó terminar con mi vida. Miércoles por la tarde, 5:45 de la tarde. Salí de mi edificio de oficinas y caminé al estacionamiento, maletín en mano, mente ocupada con archivos de clientes y el último reporte de Verónica. La lluvia había comenzado de nuevo, la constante compañera de Monterrey. Me subí a mi auto, encendí el motor y me incorporé a la avenida Constitución dirección sur hacia casa. El tráfico era moderado, hora pico, pero no terrible. La lluvia hacía el pavimento resbaladizo, los faros reflejándose en el asfalto mojado. Me mantuve en el carril del medio, control de crucero establecido a 100 km/h. 15 minutos en el trayecto, el auto delante de mí frenó repentinamente. Presioné el pedal del freno. No pasó nada. El pedal llegó directo al piso, sin resistencia, sin desaceleración. Mi auto seguía rodando hacia adelante, el impulso llevándome hacia el vehículo detenido adelante. No, 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 no. Bombeé el freno. Nada. Lo presioné más fuerte. El pedal golpeaba el piso con cada empujón. Inútil. Adelante de mí, barreras de concreto. Detrás de mí, autos acercándose rápido. A mi izquierda, un tráiler avanzando por la autopista. Tiré del volante fuerte a la derecha. El auto se deslizó a través de los carriles. Las llantas chillaron. Un claxon sonó, el tráiler pasándome por centímetros. Sentí el desplazamiento de aire mientras rugía pasando. Más claxones, gritos, mi auto derrapando de lado a través de 2 carriles. Tiré del freno de emergencia, lo agarré fuerte y lo sostuve. El auto se sacudió, patiné, pero finalmente comenzó a desacelerar. Lo guié al acotamiento, luchando por control. La grava crujió bajo las llantas. El auto se sacudió, rebotó y se detuvo. Me senté allí, manos trabadas en el volante, corazón martilleando tan fuerte que pensé que mis costillas se quebrarían. La visión se nubló en los bordes. Los autos pasaban zumbando. Algunos tocaron el claxon. La mayoría me ignoraron. Un golpe en mi ventana me hizo saltar. «Señora, ¿está bien?» Un hombre con chamarra, cara preocupada, presionada contra el vidrio. Asentí. No podía hablar. Bajé la ventana. «¿Está bien?» Eso estuvo cerca. Fallaron los frenos. Mi voz sonaba distante. Necesito una grúa. ¿Quiere que llame a alguien?» «Yo me encargo. Gracias». Dudó. Luego caminó de regreso a su auto. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé para una grúa. 30 minutos después, mi auto estaba siendo cargado en una plataforma. El conductor recomendó un taller cercano. Viajé con él, todavía temblando.
En el taller, un mecánico se arrastró debajo de mi auto mientras yo esperaba en la oficina, bebiendo café terrible y tratando de detener el temblor de mis manos. Pasaron 20 minutos. El mecánico emergió, limpiando sus manos en un trapo. Su expresión era grave. Señora Méndez, sus líneas de freno fueron cortadas deliberadamente. La taza de café se detuvo a medio camino a mi boca. ¿Qué? Alguien manipuló su vehículo. Mire, sacó fotos en su teléfono. Estos son cortes limpios, no desgaste. Alguien quería que sus frenos fallaran. Miré las imágenes, cortes limpios a través de las líneas de freno, precisos, intencionales. Esto es sabotaje, señora, necesita reportarlo a la policía. Llamé desde el taller. Un oficial llegó dentro de la hora, tomó mi declaración, fotografió las líneas de freno y llenó un reporte. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó. Bolígrafo listo sobre su libreta. Pensé en Sofía, en los descubrimientos de Verónica, en la manipulación de los frenos 3 semanas atrás que finalmente se había manifestado hoy. No, mentí. ¿Alguna cámara de seguridad en su casa? No. Me di cuenta de cuán vulnerable era, sin cámaras, sin protección, viviendo con alguien que quería verme muerta. Tenga cuidado, señora Méndez. Quien sea que hizo esto, tenían la intención de que usted tuviera un accidente. Me dio un número de caso y se fue. A las 8:30 estaba en un Uber camino a casa. Mi auto estaría en el taller por días. Tendría que rentar algo mañana. Caminé a través de la puerta del frente para encontrar a Ricardo y Sofía en el sofá viendo televisión. Sofía se levantó inmediatamente. «Mamá, escuchamos sobre el auto. ¿Estás bien?». Se apresuró y me abrazó fuerte. Me quedé rígida, estudiando su cara sobre su hombro. ¿Era esa genuina preocupación o estaba decepcionada de que todavía estuviera viva? ¿Qué pasó? Ricardo se puso de pie, cara preocupada. Falla en los frenos. Estoy bien. Solo asustada. Dios mío, Carolina. La mano de Ricardo voló a su boca. Pudiste haber muerto. Mamá, eso es aterrador. Sofía se alejó mirándome con ojos grandes. Pudiste haber muerto. Encontré su mirada directamente. Lo sé, cariño. Detrás de esos ojos preocupados, ¿qué estaba realmente pensando? Había esperado que no llegara a casa esta noche. Había estado esperando una llamada de la policía diciéndole que yo estaba muerta. Solo me alegra que estés a salvo. Ricardo me abrazó. Eso es todo lo que importa. Devolví el abrazo mecánicamente. ¿A salvo? No estaba a salvo. No en esta casa, no con esta gente. Comimos una cena tarde. Se preocuparon por mí, hicieron preguntas, expresaron alivio y preocupación en todos los lugares correctos. Observé a Sofía cuidadosamente. Cada expresión, cada palabra, buscando grietas en la actuación. Pero era buena, muy buena. Esa noche, yací en la cama mirando el techo. Ricardo dormía pacíficamente a mi lado. La casa se asentaba alrededor de nosotras. Tablas crujientes, tuberías gimiendo, el zumbido del refrigerador abajo. Cada sonido me hacía dar un brinco. En algún lugar de esta casa, la persona que había intentado matarme estaba durmiendo profundamente. A las 12:00 de la mañana ya no pude soportarlo más. Agarré mi teléfono y fui al baño. Cerré la puerta y llamé a Verónica. Contestó al segundo timbre. «Carolina, necesitamos movernos más rápido», susurré, antes de que lo intente de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. 3 días después, Verónica llamó con información que hacía todo más claro e infinitamente más oscuro. Domingo por la mañana, una semana antes de que todo terminara, me senté frente a Mariana en una cafetería tranquila. Verónica deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Mateo Silva. Esto es lo que encontré. La abrí. Tenía todo. Fotos de vigilancia, registros financieros, prueba de que Sofía había estado financiando el estilo de vida de lujo de Mateo con mi dinero robado. Y más. Verónica se inclinó hacia adelante. «Carolina, Mateo está casado. Tiene una esposa, Lucía, y un hijo de 5 años llamado Diego. Viven en Saltillo. Mi sangre se volvió hielo. Sofía no lo sabe, ¿verdad?
No tiene idea. Verónica sacudió la cabeza. Mateo ha estado jugando con todos ustedes. En ese momento, supe exactamente qué hacer. Una semana después organizamos una cena familiar. Ricardo, Sofía, Mateo y yo, y una invitada sorpresa que Mateo nunca vio venir. Cuando Lucía caminó a través de esa puerta sosteniendo a Diego, la cara de Mateo se volvió blanca como el papel. Cuando la policía entró minutos después con órdenes de arresto, Sofía gritó. Cuando le mostré toda la evidencia a Ricardo, él colapsó en lágrimas. Pero yo me mantuve firme. Había sobrevivido el intento de asesinato. Había reunido la evidencia. Había protegido lo que era mío. Y cuando el juez sentenció a Sofía a 8 años de prisión y a Mateo a 12, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Sofía merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.